exclusiva responsabilidad de sus conductores o productores. Saludos de nuestro programa, la última advertencia, y reciban una bendición del Dios Todopoderoso. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en sus hogares con otro programa, la última advertencia. Hoy es jueves. Hoy es jueves 29 de enero del año 2015. Señores, tiempo de buscar a Dios porque se acerca el retorno de Cristo a la tierra. Estamos en una mañana bastante fría, dándole la gloria al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Estamos en los tiempos difíciles, hermanos. Tiempo de pruebas, tiempo de angustias, tiempo de ataques, tiempo de dificultades, de quebrantos, tiempo de tiempo de que la gente se esté quejando. Estamos en un tiempo muy peligroso. Pero ¿qué dijo Cristo? Jesucristo, el Hijo de Dios, Él habló de todas estas cosas que hoy estamos mirando. Los discípulos que estaban con Jesús recibieron la enseñanza de que cuando el mundo esté en la condición que la estamos mirando, significa que su regreso está en cualquier momento. El tiempo de consagrarse a Dios es ahora. El tiempo de santificarse es ahora. Es el tiempo, Señor, de hacer un encuentro con Dios. La gente ambula por las calles en corrupción, en vicios. La gente sigue violenta, las personas siguen con ira y te ven con ira, quieren matarte en la calle y te ponen los ojos como quisieran destrozarte. Este mundo está completamente perdido, el mundo está convertido en cenizas en cuanto a la moral se refiere. Por eso estamos enseñando este libro. Porque después del levantamiento de la iglesia, y el levantamiento de la iglesia está en cualquier momento, mi hermano, entonces vienen a suceder todas estas cosas. Pero yo quiero que usted me entienda, ¿qué tipo de iglesia Cristo va a venir a buscar? Es una iglesia que no esté en idolatría, que no esté en hechicería, no una iglesia que no haya santería, que no haya corrupción, que no haya gente maldiciendo, gente corrompiéndose. Es una iglesia que esté completamente en santidad. Y para eso Jesucristo murió por usted y por mí, derramó su sangre por la humanidad. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que abandonar el pecado. Inclusive, yo quiero referirme en unos minutos, unos segundos, a una pregunta que me hace una hermana ayer. Hay una hermana que siente el Espíritu Santo, que hay una hermana que por lo menos fue bautizada. Pero ¿cómo fue bautizada? Estamos hablando de lo que dice Lucas capítulo, señores, mire, déjenme ser sincero. Tenemos que ser sinceros. Cuando usted lee la frase de Pedro, o sea, el discurso de Pedro, y cuando usted se adentra analizando la respuesta que le dio a la multitud en Israel cuando él predicaba, los primeros mensajes de Pedro, que fue algo sorprendente, cuando aquellos israelitas se compungieron, o sea, se entristecieron cuando escuchó la amenaza del Espíritu Santo a través de Pedro.
Y ellos dijeron, varones hermanos, ¿y entonces qué haremos? Pedro le respondió, oiga lo que le respondió Pedro. El apóstol Pedro le respondió, y no fue Pedro, fue el Espíritu de Dios que estaba en Pedro. Le dijo Pedro, arrepiéntanse en primer lugar. Hay que abandonar los pecados que se han cometido durante lo que es tu vida mundana. Arrepentimiento, luego conversión a Cristo. O sea, después que tú te arrepientes, te entrega a Cristo en segundo lugar. Oiga, luego usted tiene que ser bautizado. Y después que es bautizado, precisamente recibe el don del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí hay dos palabras que hay que analizar. Usted no puede ser bautizado en fornicación porque no ha hecho nada. La fornicación es un pecado por el cual Pablo dice que no puede entrar en el reino de los cielos. Y si usted no puede entrar en el reino de los cielos fornicando, ¿cómo va a tener el Espíritu Santo? Si es el Espíritu Santo atienda bien, si el Espíritu Santo de Dios es el que lo va a levantar cuando Cristo venga. ¿Cómo puede tener el Espíritu Santo si el que está en contacto con Dios y en comunión con Dios precisamente es aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios? Pero como yo estoy en comunión con Dios, cuando ya yo he hecho una reconciliación con Dios, he abandonado el pecado, he abandonado lo que a Dios no le agrada, incluyendo la fornicación, entonces sí tengo el don del Espíritu Santo. Hay un error grave. Hay un error gravísimo en los que están enseñando tales cosas. Si una persona está en fornicación y me dice a mí que tiene el don del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le está hablando, le voy a decir que no es así. Lo que usted tiene es una emoción de la carne, no es el Espíritu Santo de Dios. Es lo mismo que un borrachón. ¿Puede tener un borrachón el Espíritu Santo de Dios? ¿Puede profetizar un borrachón? ¿Puede tener el borrachón del Espíritu Santo para que lo use un borrachón? No. ¿Puede tener un maldiciente el Espíritu Santo de Dios? ¿Puede tener un hechicero el Espíritu Santo? ¿Puede tener el don? ¿Puede sentirlo? ¿Puede tener el Espíritu Santo un santero? ¿O un jugador de quiniela? ¿O una gente que dice mala palabra? Porque eso es que hay que ser sincero, Dios mío. Es que la fornicación es un pecado que Dios aborrece igual que los demás. Entonces no puede tener el Espíritu Santo una gente que esté en fornicación, ni tampoco se puede bautizar. Porque Pedro le dijo, arrepiéntase y bautícese para perdón de pecado. Oiga, para perdón de pecado, pero bendito sea Dios. Y si la persona está en unión libre, que es lo que le llaman ahora, para ponerlo más moderno, le cambiaron el nombre. Si está en fornicación, está fornicando todos los días, entonces luego lo bautizan. ¿Cómo Dios puede perdonar un pecado que usted lo sigue cometiendo? Esa es una pregunta clara. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar un pecado que usted lo está cometiendo todos los días? Inclusive, ¿cómo puede Dios perdonar en el bautismo a una gente que todavía sigue siendo pecaminoso? Hay que entender el Evangelio, señores. Los hermanos, los líderes que están haciendo esto, van a dar cuenta a Dios si una gente se muere así, porque no va a ser salvo. Si una gente se muere en fornicación, dice Pablo, no digo yo, no va a ser salvo. Porque Pablo dice que los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Y un fornicario es que usted tenga un hombre con yo sé cuántos hijos y todavía usted no puede casarse ni quiere casarse. Entonces necesariamente tiene que entender eso. No es así. Estas son las palabras que están escritas en las Escrituras. Y el que enseña eso, hermano, tiene problemas. Un misionero de Puerto Rico vino de mí y me dijo, no, pastor, pero que si esa gente está en fornicación y ya se van a bautizar, pues se pueden, ya se van a casar en 2 semanas, se pueden bautizar de una vez. No, tampoco.
porque eso no es bautismo, eso es un baño, que no es bautismo. La palabra bautismo viene del hebreo sumergir para sepultar el pecado y no cometerlo jamás. Y después que entonces usted recibe el don del Espíritu Santo, cuando se bautiza, entonces luego recibe el perdón del pecado y recibe el don del Espíritu Santo de Dios. Se lo dijo Pedro. Señores, hay gente que están pensando en lo que le dijo el eunuco. ¿Quién puede? ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Se pegan de ahí. Pero el eunuco no era fornicario, no era adúltero, no era una persona pecaminosa, era un eunuco. O sea que era temeroso de Dios y que este hombre era una persona consagrada a Dios. Y al consagrarse a Dios, este hombre tenía muchísimo tiempo temeroso de Dios. Y el que se bautizaba antes estaba declarando su sentencia de muerte. Porque en el tiempo de Israel, el que fornicaba lo mataban a pedrar. El que adulteraba lo mataban a pedrar. Entonces, ahora hay un libertinaje. Ahora la gente hace lo que ellos quieren. Y lo grande es que yo soy cristiano. Señores, esto no es un carnaval. Esto no es un relajo. No me venga usted con ese cuento de que usted lo use el Espíritu Santo y esté en fornicación todavía. No me venga con esa historia que usted lo bautizaron en fornicación y que lo use el Espíritu Santo. Eso no es así. Ese no es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios sale de Dios y de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es completamente santo, igual que Dios, igual que Jesucristo. No me diga que va a morar en un templo fornicando y le va a dar don a un fornicario, porque solo puede dar a un ladrón, a un hechicero. Porque es lo mismo, mi hermano. Es la misma cosa. Gloria a Dios. Entonces, debemos de entender el Evangelio como es, que no es así. Debemos de entenderlo. Y la misma palabra de Dios, capítulo 17, pasando a Apocalipsis ahora. Si usted tiene una pregunta, coja ese teléfono que está en pantalla, que yo se la contesto de acuerdo a la palabra que yo tengo aquí, que es la Biblia. En el verso 7 dice, y vi yo, el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas, los 10 cuernos. La bestia que ha visto él y no es, y está para subir del abismo, a ir para perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos, oiga, desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombra viendo la bestia que era y no es. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, una explicación que da el mismo Señor, sobre los cuales se sienta la mujer. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, la gran ramera. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es el otro, uno ha venido. Cuando venga es necesario que dure a breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, entre los 7 iba a la perdición. Los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero aún una hora serán autoridad sobre, como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder, su autoridad a la bestia. Pelearán contra el poder la vencerá, porque el Señor es Señor de Reyes, de Reyes, Señor de Señores, el cual son llamados y elegidos y fieles. Gloria a Dios. Ahí dice, me dijo también las aguas que ha visto donde las rameras se sientan, son pueblos, machedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que ha visto es la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, destruida, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Aquí hay algo interesante. Toda la explicación de la mujer prácticamente es lo que es la gran ramera. Una ramera, una prostituta, que ramera y prostituta viene diciendo lo mismo. La prostituta romana, gloria a Dios, para que se identificara que era prostituta, llevaban una cinta con su nombre sobre la frente. Oiga, las prostitutas en Roma, para identificarla, según la historia, tenían que llevar una cinta en la frente con su nombre. Oiga bien, ahora, precisamente aquí tenemos lo que es Babilonia o la mujer
prostituta, en una palabra ramera, prostituta significa que ha corrompido o que coquetea con todos los gobiernos. La madre de la idolatría es la gran ramera y todos sus males, la madre de la idolatría. La misma explicación que dan todos los comentarios bíblicos y que da la teología es la madre de la idolatría. Ahora yo le voy a preguntar a usted una cosa. ¿Quién es ahora mismo la religión idólatra del mundo? ¿Quién es? Todo el mundo la conoce. Desde que usted entró ve un altar allá atrás. Desde que usted entró. Y hay una cajita que le llaman el Santísimo. Es una blasfema. Eso es del diablo. Porque eso es una idolatría. La religión budista, si usted no lo sabía, el budismo, que tiene una oración, ellos tienen una cajita, la religión budista, y en esa cajita está un muñeco. Y a ese muñeco, y en esa cajita, el budista se le arrodilla, oiga bien, y dice una oración que se llama Myoho Renge Kyo en ruso, que significa, traducido al español, oración fundamental a la naturaleza. Entienda. Entonces, esa gente son idólatras de por sí, pero nada más tienen esa adoración. Pero esta gente, esta ramera, esta religión popular, o la religión católica, como usted les quiera llamar, esta gente tienen viajes de dioses y cuadros diferentes que todo lo adoran. Por eso se le llama la madre de la idolatría, se llama la ramera, porque ha coqueteado con todos los gobiernos de la tierra. Ha llevado la maldición pecaminosa de la idolatría y ha llevado hasta lo sumo la abominación en esta tierra. Entonces, esta ramera está ubicada en Roma. ¿Cómo lo demostramos? Mire cómo lo demostramos. Roma fue fundada en el año 753 antes de Cristo. Y comenzó y se fundó en la ribera del río Tíber en el 753. Y a través de los años y las conquistas romanas, las revoluciones y las guerras se extendieron. Hasta tal punto que ellos quedaron precisamente, como dice la palabra, en 7 colinas o 7 montes. Por eso dice, gloria a Dios, dice que este está sentado, oiga, en 7 montes para que tenga sabiduría. Dice, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes o 7 colinas, sobre los cuales se sienta la mujer, se sienta la ramera. ¿Qué ciudad del mundo? ¿Qué pueblo del mundo está ubicada, cimentada en 7 montes o 7 colinas? ¿Qué ciudad del mundo? Donde está el Vaticano, Roma. Y Roma simboliza la religión que ha confundido a la humanidad. Y Roma tiene ahí el Vaticano, y el Vaticano está sobre 7 colinas o sobre 7 montes. ¿Quiere usted saber cuáles son esos 7 montes? Primer monte se llama el Monte Celina. Eso es para la mente que tenga sabiduría. Primer monte, Monte Celina, número 1. Número 2, Monte Esquilina. Estamos hablando del nombre de latín muerto. Monte Esquilina, número 2. Monte Viminal, número 3. Atienda. Monte Quirinal, número 4. Monte Palatina, número 5. Monte Capitolina, número 6. Y Monte Aventina, número 7. Número 7. Ahí están los 7 montes donde se sienta la ramera. Desde ahí está dirigiendo lo que se llama las naciones del mundo y confundiendo la pobre humanidad.
con un evangelio que ha tratado de engañar y ha destrozado la mente humana para que no les resplandezca la luz del evangelio y para que las personas no se enteren de la verdad. Desde el año 1100 han prohibido completamente la lectura de la palabra de Dios. Y según tengo información, hace unos 100 y pico de años, en ese Parque Duarte quemaron cientos de Biblias. Porque no le interesa a ellos que usted estudie las Escrituras, porque usted va a aprender y a entender la verdad. ¿Usted sabe cuánta gente ciega en el mundo? ¿Cuántas personas ciegas, señores, que no han podido entender porque lo han fanatizado, le han metido en la sangre el engaño y el error? Un error tremendo, confusiones por toda parte. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y están tan tercos, con la mente tan cerrada, que ya no le creen a las Escrituras y no le creen al hombre. Por eso esta descripción, son las personas que dice que van a perdición, esta mujer va a perdición, junto con aquellos cuyo nombre no están inscritos en el libro de la vida eterna. Oiga, se lo voy a repetir. Cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida eterna porque fueron sellados. Y las personas que son selladas automáticamente por la bestia no pueden jamás tener salvación porque ya es propiedad de Dios, el sello de Dios. En estos tiempos que vivimos, cuando aceptamos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, usted es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Los de la gran tribulación, que van a ser sellados especialmente por la bestia. Y los de la gran tribulación que no se dejan sellar, ya se lo explicamos, los ángeles lo van a sellar, junto a los 144,000 que predicarán el Evangelio a todas criaturas como un ultimátum a la generación. Pero acuérdese una cosa, que el que no se preparó en esta generación que vivimos, en esta época, no puede entrar en el reino de los cielos, no va a ser levantado. Tenemos una esperanza maravillosa, oiga, una esperanza magnífica, que es el raptado, por eso se le llama rapto. Porque el Señor va a sacar a las personas que estén bien santificados delante de Él. Aquellos que imiten a Jesucristo en toda la esplendor, toda la extensión de la palabra, que lo imiten en santidad y en consagración. Por eso, mire, es un peligro. Oiga, es un peligro, hermano mío. Es un peligro cuando a mí me enseñan mal la palabra. Es un peligro. Y lo que yo estoy diciendo, que pastores están enseñando esa palabra mal, diciéndole que se pueda a la gente bautizar en fornicación. Pero lo grande del caso es que se ponen una idea, que como ya están bautizados, ellos pueden tener el Espíritu Santo de Dios. Entonces trae como resultado que están engañados, porque si mueren así no van a ser salvos. Muere bautizado, pero para condenación. Porque los fornicarios no pueden entrar, entiéndalo. Que eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Y los fornicarios no pueden heredar. No pueden heredar el reino de los cielos. Y hoy hay una esperanza grande en nosotros. Esa esperanza que tenemos. Apocalipsis 1:6 dice, y serán reyes y sacerdotes para Dios y su pueblo. Gloria a Dios. Reyes y sacerdotes para Dios y su pueblo. Reyes y sacerdotes. Pero ¿qué sucede? También Apocalipsis habla que los reyes de la tierra le llevarán presente a Dios. ¿Serán esos reyes que están allá en la presidencia? Son los presidentes del mundo que le van a llevar presente a Dios. ¿Podrán entrar a la santa ciudad los presidentes que hay ahí? ¿Los idólatras presidentes?
los que se engrandecen con millones de dineros, los que no le importa la necesidad humana, los que hacen vista ciega contra la necesidad y contra la muerte y crímenes que hay, no son esos presidentes. Daniel capítulo 7, verso 18 dice, ¿cuáles son esos presidentes que le llevarán presente a Dios? Dice, cuando haya suprimido todo dominio, cuando haya vencido la bestia, haya vencido los sellados, haya vencido el gran dragón y haya quitado todo reino mundano, vendrá el reino eterno de Jesucristo y se le va a entregar el reinado a los santos de Dios. El reinado se lo va a entregar a los santos de Dios por siempre. O sea, hay mucha gente que están equivocados, lamentablemente están así. Ahorita vienen las elecciones y los inocentes, los inconstantes, los que no leen Biblia, dicen, no, porque ese gobierno lo hizo Dios, lo puso Dios, que los presidentes lo puso Dios. No es así. Eso no es así, hermano. Los hombres, oiga, los gobiernos lo ponen los hombres porque se matan por ello. Y usted ve, cuando viene un político de eso, que bastante mentiroso es y que prometen tantas cosas y tantas mentiras. Luego vienen miles y miles, cientos de miles a clamar sobre alabar a ese hombre. Vienen las elecciones, eligen a este hombre y lo llevan a la... ¿Quién fue que lo eligió? ¿Acaso fue Dios? Dios fue el que le dijo, voten por él, eso no es verdad. Amós capítulo 8 dice claramente, hay de aquellos que dicen que yo he elegido rey y yo no he elegido. Lo que lo ha elegido es usted. Por eso la palabra voto con B significa pacto. Cuando usted elige un gobierno, vota por una persona, está haciendo un pacto con esa persona. O sea, que esa gente robó, mató, dañó, hizo todo, usted fue el culpable. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso, el reino que Dios va a implantar es un reino que lo van a dirigir los santos hombres y mujeres del Altísimo. Gloria a Dios. Porque habrá nuevo orden, nueva tierra, donde muera la justicia. Aquí no hay justicia. Aquí no hay nada de eso. O sea, hay que entender esa situación, hay que entenderlo. Vivimos en un mundo con escasa misericordia, una cueva oscura de pecado. Entonces, por eso es que aquí, en el verso 17, capítulo 17, hay algo interesante también, capítulo 17. ¿Qué dice el capítulo 17, el verso 17? Todas estas cosas que ustedes han visto y han escuchado, que dice en la lectura, está en el corazón de Dios. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios lo va a poner a reinar esos 7 años. Y Dios lo va a ejecutar. Porque aquí está hablando que está en el corazón de Dios. ¿Y por qué Dios permite estas cosas? Hermano, hay gente que Dios le va a dar libertad plena para que cojan entre bien y el mal. Porque para que cojan entre bien y el mal. Usted se da cuenta de que, adelante, Dios le bendiga. Es verdad que aquí no hay ley, que se dice, ¿verdad que sí? ¿Cómo fue, hermano? Que aquí no hay ley nada. Claro que no, varón. ¿Verdad? Yo estoy escuchando usted la palabra de Dios todo el tiempo aquí a hacer, porque hay 49. Sí, así. Okay. Dios te bendiga. Ok, guay. Amén. Dios te bendiga. Que no hay ley porque a un haitiano le metían 10 años porque se robó un salami. Y hay gente que se roba millones y están ahí, en la calle. Y gente que asesinan, los sueltan los jueces, ahí no hay problema. Y andan en la calle haciendo y deshaciendo. Aquí no hay justicia, aquí no hay nada.
La justicia aquí la pone el Altísimo cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Entonces, eso está en el corazón de Dios. Porque, oiga, Dios le ha dado libertad a la humanidad para que cojan entre el bien y el mal. O sea, si usted sigue la corrupción, Dios no se lo impide. Si usted sigue en fornicación, Dios no se lo impide. Pero hay un problema aquí, que la gente no lo está descuidando, que la palabra de Dios es la que te va a juzgar. Esto no se puede estar violando. Y hay iglesias, oiga, hay iglesias que los líderes están bautizando a los miembros en fornicación. Entonces ellos están pensando que están bien porque están bautizados. Eso es una confusión, es un engaño grande que le están haciendo a esta gente. Comencemos a perfeccionarnos en la palabra y en el amor de Dios. Oiga bien, aquí dice la mente que tenga sabiduría. Oiga, la mente que tenga sabiduría, gloria a Dios. Ese es un caso ejemplar. Estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Estamos hablando de lo que es la palabra de Dios. Aquí no estamos nosotros jugando. Y si yo estuviera jugando, no estuviera aquí sentado. Porque el Señor me dijo, enseña mi palabra, eso es lo que estoy haciendo. Gloria a Dios. Entonces, yo estoy mirando aquí que están fallando la mayoría de gente. Cuando enseñan la palabra, están enseñando mal. Me informaron que hay otro líder que para allá, de la Emilio Perdón, que está enseñando eso. Y que está usando gente en fornicación. Señores, pero por favor, si la Biblia dice, Gálatas 5:19, los fornicarios no pueden entrar. Oiga, atienda, los fornicarios no pueden entrar. Y el apóstol Pedro 2:38 Hechos dice, arrepiéntanse, conviértanse, bautícese para perdón de pecado. Pero, oiga, ¿de qué yo me toca arrepentir de lo que estoy haciendo mal? ¿Y cómo Dios me va a perdonar a mí yo tanto fornicación? ¿Usted cree que el bautismo te puede perdonar tú continuando en el mismo pecado? Deje eso. Entendamos que eso es una plena mentira. Cuando alguien le diga esa palabra, usted tiene que defender su salvación, decirle no, yo no voy a bautizar mientras no me case. Gloria a Dios, adelante y le bendiga. Adelante. Aló, Pastor Payano, Dios le bendiga. Amén, varón. Amén, amén. Lo felicito por su gran enseñanza que usted tiene, amén. Una enseñanza cristocéntrica, amén. Una enseñanza donde usted hace referencia hacia los dos pueblos, como el pueblo de Dios, como el pueblo también del mundo. Y me gozo verdaderamente porque es cristocéntrica, amén. Gloria a Dios. Ya que quizás muchos cogen los medios de comunicaciones para referirse a personas exactas y no ser una enseñanza edificativa, sino una enseñanza destructiva. Amén. Amén, varón. Y yo lo felicito a usted verdaderamente, que yo sé que Dios lo ha tomado como instrumento y canal para expandir el reino, amén, allá en San Francisco de Macorís, amén. Amén, varón. Yo soy de la capital. Ok. Estoy llamando porque yo he ido allá para San Francisco, soy evangelista, amén, y he ido a San Francisco a predicar el evangelio. Ok. Amén, y yo sé que Dios, amén, lo ha tomado como un instrumento. Puedo ver la gracia de Dios en usted. Y que Dios le bendiga esa enseñanza, amén. Siga exhortando para que el pueblo se edifique y tome esa sustancia que verdaderamente necesita en este tiempo presente y difícil que está viviendo. Amén. Dios le bendiga. Dios te bendiga, varón. Varón me llama de Santo Domingo. Le agradezco su llamada, varón. Muchas gracias por su llamada y por darme ánimo también. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho al varón. Señores, estamos hablando, como decía el varón, de la palabra que están aquí escritas. Es que son palabras de Dios que no pueden fallar. Recuérdese que la palabra infalible, Dios es infalible. Y mucha gente decimos esa palabra y no la entendemos.
La palabra infalible significa que Dios no falla. Y Hebreos 8, 13:8 dice que Cristo es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. O sea, Cristo no falla. Sus palabras no han cambiado. Pero qué desgracia estamos mirando ahora. Que los hombres están cambiando la palabra de Dios. Es una gran desgracia. Que los hombres estén cambiando la palabra de Dios. Usted está entendiendo, es una desgracia. ¿Por qué yo digo así? Es porque todo el que cambie la palabra no va a ser salvo. Porque esto no se puede violar. Inclusive cuando usted va a Estados Unidos, que simplemente una ciudad donde la gente va a buscar, ya no sabe qué va, pero va para allá, tiene que buscar requisitos específicos para poder ir a esa ciudad. Pero imagínese usted, si hay alguien que lleva el requisito para entrar en el reino de los cielos, o sea, para entrar en Nueva York, ¿qué sería la santa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén? Los requisitos principales están aquí en Hechos 2:38. Y después de esos requisitos, Hechos 2:38, hay que buscar y perfeccionarnos en la santidad y en el amor de Dios. O sea, yo no puedo hacer las cosas como yo quiero, ni como yo diga. Es como dice la Escritura, Juan 7:38, dice, el que cree en mí como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de aguas vivas. Oiga bien, de su vientre, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Ahí tenemos el problema otra vez. Cuando dice de su vientre correrán ríos de aguas vivas, ¿a qué se está refiriendo? El verso 39 dice, claro. Le digo esto a aquellos que iban a tener el Espíritu Santo de Dios, por el que, pero el que hace las cosas como dice la palabra. ¿Acaso usted la está haciendo como dice la palabra? Usted está bautizando a la gente en fornicación, usted no está haciendo eso como dice la palabra. Y esta mala enseñanza que se está dando ahora es la misma mala enseñanza que me está hablando aquí. Oiga, que me está hablando que esta gente se llaman rameras porque tienen mala enseñanza, porque la palabra Babel o Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Y todo el que enseña mal la palabra se me está apareciendo a la gran ramera. ¿Usted me está entendiendo lo que digo? Todo el que enseña mal la palabra se me está apareciendo a la gran ramera porque quiere confundir la gente. ¿Cómo es una persona que tenga 20 años fornicando? De repente lo bautizan. Y después que lo bautizan, entonces luego me dice a mí que tiene el Espíritu Santo. Eso es inconcebible. Eso es absurdo, inaudito, insólito, lo que está mirando ahora. Y el verso 18 dice, la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Oiga, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Adelante, Dios la bendiga. Adelante. Pastor, Dios bendiga. Amén, varón. Ok, Dios le bendiga, varón. Varón, si Dios, Jesús le dio la Biblia, ¿cómo estaría el pueblo? ¿Cómo fue, varón? Porque continuo que la Biblia, varón, es un desorden, un sancocho, varón, que hay en el mercado pueblo de Dios. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque queremos seguirle al diablo y queremos seguirle a Dios. Sí. Mira, entonces no queremos dejar ninguna de las dos partes. Queremos seguir a un evangelio a media, varón. Sí. Y Jesucristo no es a media, dejó su palabra para todo lo que él crea, sea salvo, pero hay que tomar una decisión. Sí. ¿Verdad? O sigo a Dios o sigo al diablo. Porque tiene que haber diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. Sí. ¿Entiende? Usted se da cuenta que hoy en día, varón, ¿verdad? Usted es un desastre total en el mercado pueblo de Dios, varón, que lo que es asco, que se da vergüenza, varón. Sí. Hombres y mujeres predicando, hermano, y los que predicaba 20 años atrás, varón, que era pecado, ya hoy no es nada, varón. Sí. Pero Cristo nos cambia, Cristo ayer y hoy siempre, para siempre, varón, su palabra está escrita ahí para que nosotros, varón, nos llevemos su palabra y que podamos poner su palabra en práctica, varón, para poder tener vida eterna. Sí, Señor. Criticamos que tenemos el evangelio a nuestro Dios,
¿verdad? Vamos para el cielo, no vamos para el cielo, varón, ni para el cielo gratis. Amén. ¿Verdad? Por eso la iglesia, varón, hay que enseñar la palabra tal como está escrita. Guste de su creación, el guste, respeten a quien respete, varón. Aleluya, así es. Pero la iglesia, el evangelio es de prestigio para todos que en aquel que ha salvado, tiene que ir al cielo, tiene que meter la palabra de Dios, varón. Si no así, no va a haber salvación, varón. No, así es. Dios le bendiga. Siempre está como está escrito, aunque el diablo se levante como judío, varón, pero Cristo está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a Antonio José. Al pastor Antonio José, le muchísimas bendiciones. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Voy a predicar una cancha mañana, si Dios me lo permite, a muchas iglesias ahí en Moca, en la cancha, pero yo le voy a decir la verdad. Y cuando yo hablo de la verdad, no me estoy refiriendo a insultar a gente, no. Yo me refiero a decir lo que está escrito en la palabra de Dios, verso por verso. A mí no me gusta predicar así. A mí me gusta predicar diciéndole las palabras donde están escritas. Gloria a Dios. Porque es como decía Antonio José, el varón que me llamó de Santo Domingo. Señor, es que hay un sancocho, hay un desorden en las enseñanzas de la palabra. Hay un desorden. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Yo le voy a preguntar a usted, no está hablando de Estados Unidos, no, jamás en la vida, ni de Gran Bretaña, ni de Rusia, ni de Europa, ni de Italia, ni de España. Porque no es una ciudad literal, es una ciudad religiosa que está reinando sobre el mundo entero porque los gobiernos están coqueteando con esa religión. Porque aquí, oiga, todas las cosas se lo dan gratis. Todas las exoneraciones lo trae esa gente. Entonces, esas personas, cuando hay un problema, son los primeros que están ahí en los rebuses de los políticos. Son los que están bendiciendo a los políticos cuando llegan a la ciudad. Estamos hablando que reina sobre las naciones. Entonces, este es el problema. Cuando yo agarro y tuerzo las escrituras, me voy a parecer a esta gente. Cuando yo tuerzo la palabra, me voy a parecer a la ciudad que reina sobre las naciones. Porque el propósito de esta religión es tener a los gobiernos en su mano para que el gobierno último, que es del anticristo, oiga, que va a reinar sobre todo el mundo, esta gente lo puedan acompañar y lo puedan apoyar en la batalla contra el Cordero. Pero ¿quién pelea contra Cristo? Nadie. Porque lo va a barrer con el espíritu de su boca, que es la palabra. Pero él tiene que hacer esas cosas para agarrar y llevar prácticamente a la rápida condenación final a sus líderes, que son los que están sellados por la bestia, y a aquellos cristianos que predican la palabra falsa, le va a pasar lo mismo. Hay una revelación que me llevó un hermano, donde él tenía una úlcera que fue sanado por Dios, y cuando él le dio una tontera, vino una visión terrible, y la visión le dijo que me lo dijera a mí en la revelación, que me dijera la revelación a mí. Y él, cuando se puso bien, fue allá a decirme la revelación, porque Dios lo mandó a decírmela. Y la revelación que él tuvo fue que había miles y miles de pastores con sus Biblias debajo del brazo. Y vino una nube negra y se lo llevó a todos. Y después vino otra multitud de pastores con todos sus miembros, vino una nube blanca y se los llevó. ¿Cuál es la diferencia? De los líderes que no obedecen a Dios ni que no obedecen la palabra. Esa es la diferencia. Que van a ser juzgados por la palabra, no yo no lo estoy juzgando para que se entienda. No, la palabra los va a juzgar. Porque en primer lugar hay iglesias que parecen discotecas. Las mujeres van como si fueran discotecas. Y líderes que en esas iglesias bautizan a sus miembros en fornicación, señores. Y además de eso, le voy a ser sincero, además de eso, comienzan a hacer desastres. Mire, por ejemplo, la Santa Cena, que en iglesia celebran la Santa Cena y se lo dan hasta los recopiolos.
a los fornicarios, a todo el que te le da la Santa Cena. Santo Dios, pero que no ha leído a 1 Corintios capítulo 11, verso 27, no lo ha leído. Que dice que come y bebe indignamente sin discernir, come juicio, y esto lo están haciendo muchas iglesias, orgullosamente lo están haciendo, orgullosamente están bautizados en fornicación, y aquellos miembros que están bautizados en fornicación no se les puede decir nada porque están fanatizados, se ponen bravos cuando le dicen, Dios, no, tú no estás bautizado. Le voy a ser sincero, aquellos que están sido bautizados en fornicación, le voy a ser sincero, mire, renuncia a eso, renuncie y busque una iglesia en santidad que cumpla los preceptos, lineamientos estatutarios escritos en el libro de la Biblia más vendido del mundo, que es la palabra del Dios Todopoderoso. Que es la palabra de Dios. Yo no puedo jamás en la vida torcerla, porque es la palabra del Dios Todopoderoso. Si yo la tuerzo, ¿qué usted piensa que va a hacer Dios? Mire, cuando usted va a Apocalipsis, termina Apocalipsis capítulo 21, adelante, búsquelo, verso 22 en adelante, capítulo 22, dice, el que le agrega esta palabra, le va a ser agregado las 7 plagas. El que le quita esta palabra, se lo va a borrar del libro de la vida eterna. O sea que usted no lo puede quitar, ni tampoco le puede agregar. Yo no puedo hacer eso. Y si dice que yo no le puedo quitar ni puedo agregarle, hay un gran reto y responsabilidad de la gente que enseñamos las Escrituras. Oiga, un reto y responsabilidad de la gente que enseñamos las Santas Escrituras. Por ella vamos a ser juzgados y por ella vamos a ser salvados. Y la historia de la Biblia es una historia tremenda, hermano. Los rollos de la Biblia, en las guerras de las cruzadas que hubieron entre Jerusalén y parte de los países de Roma, esa parte ahí. Los rollos los tenían unos monjes en una Biblia para conservarlo, en un monasterio, y lo tenían en un hoyo de bloques, bien tapado. Pero llegó el momento de la turbación de la cruzada, destruyeron el templo de los monjes, cogió todo fuego, todo cogió fuego, todo cogió fuego, todo. Los monjes lloraron porque se habían quemado los rollos. Y entre bloques tirados en las llamas, cuando se apagaron, encontraron los rollos de la Biblia igual que ni olía quemado. ¿Sabe por qué? Mire por qué pasó eso. Vamos a buscar a Isaías, capítulo 40. Mire por qué pasó eso. Yo le voy a leer todo eso que son lindísimos. Gloria a Dios. 40, verso 5. Y manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a veces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba del pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Pero el Señor dice que la palabra de Dios era en aquel, no, porque eso era en aquel tiempo. Qué equivocado estamos, qué desgracia hay. No es en aquel tiempo que se hablaba de santidad, no es en aquel tiempo que se hablaba de obediencia, no es en aquel tiempo que decía que la mujer tenía que ser santa, no es en aquel tiempo que se decía que la mujer tenía que vestir como cristiana, no es aquel tiempo que decía que los cristianos tienen que ser apartados del mundo, de contaminación, no es en ese tiempo. Es que en todas las edades, en todas las generaciones, en todos los tiempos atrasados y adelantados, la palabra de Dios nunca puede cambiar. La palabra de Dios nunca puede cambiar. Gloria a Jesús.
Es la misma, por eso Jesucristo lo dijo Juan. Hebreos 8, 13:8 dice, Cristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Es el mismo de hoy, el mismo de ayer y el mismo de siempre. Gloria a Dios. O sea, yo no estoy hablando tontería. Yo estoy hablando las cosas como son. Y yo le estoy diciendo a usted que hay que consagrarse a Dios. En el verso 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, dice Pedro, deseen como niños recién nacidos. Oiga, recién nacidos, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no contaminada, para que por ella crezca para salvación y para vida eterna. Oiga, que yo tengo que desear, y usted también como niño recién nacido, la leche espiritual no contaminada, para que por ella crezca para salvación. Por eso que yo le dije ayer, Gálatas 1:6, que no es que había otro evangelio. No es que había otro evangelio, sino que había muchos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, pervertirlo. Y si un ángel del cielo viniera y le predicara otro evangelio que el que está establecido, oiga bien, que el que está establecido, que se le llame ¿cómo? Que se le llame anatema. Y la palabra anatema significa maldecido, señores. Y una persona maldecida significa que ya ha sido condenado. Eso es lo que significa esa palabra. Yo quiero que usted entienda que no es un cuento de camino. Oiga, no es un cuento de camino. En el capítulo 2 de Pedro 2, donde dice, pero también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún el gran Señor que los rescató, atrayendo su destrucción repentina. Oiga, herejía destructora, herejía, errores de la palabra. Todo el que hace un daño, todo el que tuerce las Escrituras. Hermano, todo el que tuerce la palabra va a ir a condenación. Yo le voy a ser sincero, gloria a Dios. Nosotros tenemos que comprender esto. Gloria a Dios. Que Cristo Jesús vino a este mundo para que usted sea salvado. Por último, quiero leerle porque el tiempo no me está dando. Segunda Pedro capítulo 3, verso 2. Escuche esto, oiga, que no es el que fue en aquel tiempo que pasó. No me esté hablando de tontería, porque es que la iglesia no es un club, no es una asociación, no es una asociación, no es un partido. La iglesia del Señor no es una entidad que hay que estar renovando los estatutos, eso no es así. La iglesia de Dios es la misma de ayer y de siempre. Mire lo que dice el capítulo 3, verso 2. Para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Oiga, se lo voy a repetir de nuevo. Para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Gloria a Dios. O sea, yo no voy a olvidarme de lo que dijeron los profetas, que está escrito aquí, que dicen los apóstoles, que está escrito, para yo poner lo que me dé la gana. Yo tengo que olvidarme de eso. Gloria a Dios. Si yo hago lo contrario, lo que me está diciendo la palabra, se me puede llamar anatema. Por eso, aquí hay una desgracia grande, aquí hay un sancocho
Aquí lamentablemente hay un grupo de líderes que están enseñando cosas raras y divorciadas de la palabra de Dios. Pero hay muchas iglesias que están en santidad enseñando la palabra de Dios como está escrita. Bueno, lamentablemente el tiempo se me ha terminado. Gloria a Dios. Quiero recordarle a usted que en este mundo mueren muchas personas cada 12 horas. Usted no sabe si precisamente en este mismo día o en el transcurso de esta noche puede morir. Si usted muere mañana sin Cristo, sin esperanza, le preguntamos, ¿a dónde piensa pasar la gran eternidad? La respuesta sigue siendo suya. Mañana, cuando sean las 11 horas dominicanas, si Dios nos lo permite, estaremos de nuevo con ustedes. Dios le bendiga y hasta la próxima ocasión. Bye, bye.